Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Arturo y el día de hoy en este video te voy a enseñar cómo puedes agregar un editor de texto tipo Word a tus propias páginas web y aplicaciones. Entonces vamos a estar utilizando este editor que se llama TinyMCE, que es un editor muy poderoso que nos va a permitir, por supuesto, poder escribir texto, pero va a tener todas las funcionalidades como por ejemplo para poder agregar negritas, agregar subrayados, cambiar a lo mejor la tipografía junto con su tamaño. Con estos editores podemos agregar enlaces, imágenes, videos y bueno, tenemos un montón de opciones más que vamos a poder utilizar. Estos editores son muy importantes en el desarrollo web y en las aplicaciones, así que el día de hoy te voy a enseñar cómo implementar este editor en tu propia página web. Por ejemplo, vamos a estar pasándolo desde cero a una página como esta que yo aquí tengo. Y este editor te voy a enseñar cómo traducirlo al español para que todo esté en español y lo puedan utilizar tus usuarios. Te voy a enseñar cómo personalizar los botones para que agregues solamente los botones que tú quieras. Por ejemplo, si solamente quieres los botones de alineado, te voy a enseñar cómo agregar solamente estos. Y bueno, si quieres agregar más opciones, también te voy a enseñar cómo hacerlo. Te voy a enseñar cómo agregar el botón para poder agregar imágenes. Y también te voy a estar enseñando cómo le puedes hacer para que cuando presiones un botón puedas tomar todo el contenido del editor y luego lo puedas a lo mejor mandar a un servidor para que tú hagas lo que tú quieras con él. Así que espero que estés emocionado porque en este video vas a aprender un montón de cosas. Sin más que decir, como siempre, dale manita arriba al video, suscríbete para más tutoriales y comencemos. Para este video vas a necesitar conocimientos básicos de diseño web, así que bueno, si no conoces de HTML y JavaScript, que es lo que vamos a estar usando en este video, te voy a dejar unos cursos en la descripción para que puedas aprender y puedas entender todo lo que voy a explicar en este video. Entonces, bueno, lo primero que vamos a necesitar es una página para poder agregar nuestro editor. Entonces yo aquí ya tengo una plantilla, la cual te voy a dejar para que la puedas descargar en caso de que quieras tú también seguir el video. Entonces simplemente te vas a ir a la descripción del video y aquí vas a tener el repositorio donde simplemente te vas a ir aquí a código base y desde código base vas a tener los archivos para que simplemente los puedas descargar. Por ejemplo, yo aquí ya tengo la carpeta junto con los archivos. Esta carpeta manténla abierta porque ahora en un momento la vamos a utilizar para descargar los archivos del editor. Pero bueno, lo que vas a hacer es darle clic derecho y vas a abrirlo simplemente en tu editor. Por ejemplo, en Visual Studio Code. Yo aquí ya lo tengo. Entonces voy a abrir mi editor HTML, el cual aquí está. Y bueno, como puedes ver es código HTML muy sencillo. Simplemente tengo un head. Dentro de este head estoy cargando una fuente de Google Fonts que se llama Noto Sans. Estoy aquí ya haciendo la relación a mi archivo de JavaScript, el cual de momento está vacío, pero en este video lo vamos a rellenar. Y luego tenemos aquí también los estilos CSS, los cuales son estilos muy básicos, simplemente para tener una plantilla sencilla. Y por último tenemos nuestro título. Dentro del body simplemente tengo un contenedor para poder centrar la página. Tengo unos textos y luego tengo un formulario. Dentro de este formulario es donde yo quiero agregar el editor. Entonces vamos a empezar con el primer paso, que es descargar el editor. Ahora, hay muchos editores. Yo en este caso te voy a estar enseñando cómo trabajar con este que se llama TinyMCE. Este es un editor gratuito y hay muchos otros. Yo en este caso te enseño este porque es uno de los que me parecen más completos y mejores. Pero bueno, puedes utilizar cualquier otro que te guste. Obviamente los pasos van a ser diferentes. Pero bueno, este editor, como puedes ver, se le llama WYSIWYG, un nombre muy feo que realmente significa What You See is What You Get. Estos editores son básicamente esto que aquí tenemos. Entonces, bueno, para poder descargarlo es muy sencillo. Simplemente te vas a entrar a la página, la cual tienes en la descripción del video, y vas a presionar este botón que dice Download. Esto te va a permitir descargar el código. Aquí a lo mejor te permite, o más bien te pide, si quieres abandonar la página, le vas a dar que sí, y como puedes ver aquí te va a descargar un archivo zip. Este archivo zip es el que va a contener el código del editor.
Entonces lo que tienes que hacer es abrir la carpeta donde tienes tu página y simplemente dentro vas a tener que poner el archivo que acabas de descargar. Por ejemplo, este archivo zip. Entonces yo aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar en abrir. Y aquí tenemos la carpeta de TinyMCE. Dentro tenemos la carpeta de JS y dentro tenemos otra vez la carpeta de TinyMCE. Dentro ya tendríamos todos los archivos que vamos a necesitar. Entonces quiero que vayas a tu carpeta de JS y dentro de la carpeta JS esta carpeta es la que necesitamos. Así que tenemos que extraerla. Así que bueno, yo lo único que voy a hacer es que simplemente la voy a arrastrar a mi carpeta de TinyMCE. Y vamos a esperar a que termine. Entonces, como puedes ver, ya terminó y te tiene que quedar la siguiente estructura. Tienes que tener los archivos de tu página y luego tienes que tener esta carpeta de TinyMCE. Dentro vas a tener estos archivos y carpetas. Si la estructura no la tienes así, no te va a funcionar. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, este archivo ya lo puedes borrar si es que tú quieres. Entonces voy a ir a mi editor de código y como puedes ver tengo aquí ya mi carpeta que es la que acabo de descargar. Así que aquí vamos a tener todo lo que necesita el editor para poder funcionar. Entonces bueno, para poder instalarlo tenemos que seguir la documentación. Para esto vas a ir a la página y aquí tienes este enlace donde si le das un clic vas a poder ir a la documentación. La documentación la verdad es que está bastante bien y te explica cómo puedes integrar el editor en diferentes frameworks. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en la documentación donde te muestra el ejemplo. Puedes ver aquí el código HTML de cómo lo puedes agregar, el código JavaScript, pero bueno, esto ya te lo voy a explicar. Lo importante es que vas a ir aquí a esta opción que dice Getting Started y aquí vamos a tener el enlace de instalación. Entonces le das un clic y como puedes ver nos aparecen dos opciones. Podemos instalarlo en la nube y tenemos también la opción de instalarlo nosotros mismos. Esta opción de la nube lo que te va a permitir es de que tú es lo mismo que si presionaras este botón. Esta opción te va a permitir que te registres con ellos en su página web y ellos te van a dar un enlace que puedes utilizar. El problema es de que ellos tienen algunos planes de pago. Entonces, si quieres que el editor sea completamente gratuito, tienes que hostearlo tú mismo, que es descargando los archivos como lo estamos haciendo. Entonces, a nosotros nos interesa esta opción de self-hosted. Y como puedes ver, podemos instalarlo para React, Angular, Vue y bueno, tenemos un montón de opciones más. Podemos instalarlo en WordPress, podemos trabajar con NPM y bueno, en este caso nosotros lo que queremos hacer es trabajar con esta opción porque descargamos el archivo zip. Así que le voy a dar un clic y aquí tenemos las instrucciones. Son instrucciones como puedes ver muy sencillas. Básicamente nos dicen de que tenemos que agregar este script en nuestra página. Entonces voy a copiarlo presionando aquí este botón. Voy a ir a mi sitio, a mi código HTML y simplemente lo que voy a hacer es que voy a ponerlo por ejemplo antes del título. Aquí lo voy a pegar. Entonces lo voy a pegar y lo voy a acomodar esta línea de código y así es como nos quedaría. Esta línea de código lo que nos va a permitir es cargar el editor. Ahora, esta ruta que aquí tenemos está mal, tenemos que arreglarla. Y es que tenemos que acceder desde nuestro archivo HTML a la carpeta del editor y dentro de esta carpeta tenemos que acceder a este archivo de tinymce.min.js. Así que lo que voy a hacer es borrar la ruta y vamos a acceder a la ruta poniendo un punto, una diagonal y luego le voy a decir quiero acceder a la carpeta de tinymce. Voy a poner otra diagonal y luego quiero cargar el archivo de tinymce.min.js. Entonces la ruta te tiene que quedar así, tienes que relacionarlo con este archivo y de esta forma ya vas a tener el código JavaScript que necesita el editor para poder funcionar. Entonces bueno, una vez que ya tenemos eso, tenemos ahora que inicializar nuestro editor. Entonces para ello aquí nos ponen un ejemplo y dice de que tenemos que trabajar con JavaScript. Dice que tenemos que utilizar este código que básicamente es tinymce y es un método que se llama init. Dentro de este método le vamos a pasar todas las opciones. Y aquí también nos dice de que para poder trabajar con el editor vamos a necesitar un text area.
Entonces, si voy a mi código HTML, vas a poder recordar de que yo aquí ya tengo un formulario. Entonces, este formulario es opcional, pero yo lo voy a agregar porque ahora en un momento quiero trabajar con el botón de enviar. Entonces, bueno, aquí simplemente vamos a agregar un text area como lo harías normal y corriente. Es un text area donde le puedes poner su name, le puedes poner un ID. El ID sí que lo voy a poner, el name no tanto. Tú normalmente deberías de hacerlo, pero bueno, yo para este video lo voy a quitar. Y aquí tú le vas a poner el código que tú quieras para poder identificarlo. Yo, por ejemplo, simplemente le voy a poner editor. Y aquí le puedes poner el texto inicial que quieres tener dentro de tu editor. Por ejemplo, si voy a mi página de ejemplo, como puedes ver, dice, este es un editor genial. Bueno, pues aquí le podría poner, este es un editor genial. Y este texto es el que aparecería por defecto cuando cargo la página. Obviamente si voy a mi sitio, si actualizo, como puedes ver solamente me aparece un text area. Yo quiero tener el editor. Bueno, pues ya lo cargamos aquí, pero todavía no le estamos diciendo que queremos cargar el editor en el text area. Para esto es que vamos a trabajar ahora sí con JavaScript. Entonces mi archivo de JavaScript ya lo tengo relacionado. Voy a ir aquí y aquí ya vamos a inicializarlo. Entonces vamos a hacerlo como decía la documentación. De hecho puedes ir a la documentación y simplemente puedes copiar este código y lo puedes pegar. Y si no, lo puedes agregar a mano. Este código lo que hace es acceder a TinyMC, que es nuestro editor, y tenemos el método de init para inicializarlo. Y aquí en el selector le tenemos que decir, en este caso, cuál es el selector de nuestro editor. Por ejemplo, nuestro editor tenía en este caso este ID que se llama editor. Así que nosotros le podemos decir, ok, tiene un ID que se llama editor. Y ahora sí, si presiono control S para guardar, si voy a mi página y actualizo, ahora como puedes ver, por arte de magia ya tenemos un editor que nosotros podemos utilizar y funciona. Por ejemplo, puedo seleccionar el texto, puedo presionar el botón de negritas, itálica, puedo centrarlo y la verdad es que está bastante bien, pero queremos personalizarlo un poco porque como puedes ver hay algunas cosas que a lo mejor no queremos. Por ejemplo, tenemos este menú que está bien, pero a lo mejor yo no lo quiero porque aparte este menú, como puedes ver, está en inglés. Entonces todo el editor lo tenemos que transformar a español. Otra cosa que no me gusta, por ejemplo, es que aquí tenemos este botón que nos dice si queremos hacer un upgrade, es decir, si queremos pasarnos a la versión de la nube. Y por cierto, la versión de la nube, las únicas ventajas que tiene es que tú en vez de tener que descargar los archivos, la versión de la nube, lo que va a suceder es que cuando te registras te van a dar un enlace que vas a pegar aquí, es una CDN. Por lo tanto, tú vas a tener que cargar el editor desde ese enlace sin descargar archivos. Y esto tiene varias ventajas, como por ejemplo de que no tienes que preocuparte por actualizar el editor. Si hay una nueva versión, automáticamente tu página web va a tener esa versión actualizada. La desventaja es que vas a tener que pagar, sobre todo si muchos usuarios utilizan el editor. Pero bueno, como tenemos la versión gratuita, queremos quitar este botón. También aquí, por ejemplo, tenemos este logo que yo quiero quitar. Y también tenemos aquí unas etiquetas que yo personalmente no quiero, así que la quiero eliminar. Bueno, pues todas estas opciones de personalización las tenemos en la documentación. Entonces, como puedes ver, ya tenemos el editor. Y bueno, aquí nos pone algunos otros pasos que podríamos seguir, como por ejemplo, para guardar el contenido del editor, cosa que ya te voy a enseñar en un momento. Pero bueno, lo que voy a hacer es ir otra vez a la documentación. Voy a colapsar aquí esta sección y aquí tienes guías de cómo hacer cosas. Por ejemplo, tienes guías, por ejemplo, para trabajar con imágenes. Tienes guías, por ejemplo, de migración, para personalizar el editor, a lo mejor para cambiarle los colores. Y bueno, se puede hacer de todo. Obviamente en este video no te puedo explicar todo, pero vamos a ir poco a poco personalizando algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de la interfaz y aquí tienes los modos del editor. Y es que hay varios modos. Tenemos el modo clásico, el cual sería este. Luego tenemos el modo inline. En el modo inline, la ventaja que tenemos es que, como puedes ver, simplemente son párrafos donde tú seleccionas un texto.
y al seleccionarlo vas a poder editarlo. Entonces, como puedes ver, son bloques. Luego tenemos la opción de distracción libre. En esta opción también es similar, donde seleccionas un texto y te aparecen las opciones, por ejemplo, para editarlo. Mira aquí como puedes estar viendo. En este video obviamente vamos a estar trabajando con la versión clásica, pero bueno, quiero que sepas que hay muchas opciones de personalización. Entonces vamos a empezar primero con la parte del idioma. La parte del idioma aquí la tenemos en localización. Y aquí nos dice de que tenemos que descargar un lenguaje. Entonces hay lenguajes que son premium y hay lenguajes que son de comunidad. Entonces yo te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas acceder a los lenguajes de comunidad, que son los gratuitos. Entonces simplemente presionas en el enlace que vas a tener en la descripción y aquí tienes todos los lenguajes para que busques el que tú quieras. Por ejemplo, aquí tenemos español de España y de México. Entonces voy a bajar el de México, simplemente presiono en download y nos va a bajar un archivo zip. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir otra vez a nuestra carpeta del proyecto y vamos a repetir el proceso. Vamos a ir a nuestro archivo que acabamos de descargar. Es un archivo comprimido y dentro tenemos la carpeta de Langs. Dentro tenemos el archivo de JavaScript. Este archivo de JavaScript es el que nos interesa, así que yo lo que voy a hacer es de que lo voy a copiar, pero tú lo puedes extraer. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta de nuestra página, vamos a ir a la carpeta de nuestro editor, aquí la tengo, y aquí tenemos todos estos archivos y carpetas. Vamos a ir a la carpeta de Langs y aquí simplemente la vas a pegar el archivo. Por ejemplo, aquí tengo mi archivo de español. Y de esta forma, ya ahora sí vas a poder cambiar el lenguaje. Entonces, simplemente puedes ir otra vez a la documentación y aquí en la documentación te dice de que tienes que agregar la propiedad del language y aquí agregar el idioma. Entonces simplemente puedes copiarlo, vas a tu archivo JavaScript y lo vas a pegar. Entonces muy importante que tengas cuidado aquí, por ejemplo, con la coma y obviamente aquí le vamos a cambiar por el nombre del archivo que acabamos de descargar, que sería español de México. Entonces voy a guardar. Voy a ir a mi página, voy a actualizar y ahora como puedes ver el editor ya se encuentra en español. Y bueno, vamos a seguir personalizándolo. Por ejemplo, como ya vimos, queremos editar los menús. A lo mejor, por ejemplo, todo este menú yo no lo quiero o yo no quiero esta opción. Bueno, pues todo esto, todas estas opciones las vas a encontrar aquí en la documentación. Por ejemplo, en la parte de los menús, aquí lo tienes. Aquí tienes las opciones, aquí tienes las opciones de menú disponibles que puedes utilizar. Y bueno, aquí tienes todo esto para que lo puedas personalizar. Yo te voy a dar un pequeño resumen, así que bueno, simplemente vamos a ir a nuestro editor de JavaScript. Y por ejemplo, si queremos ocultar el branding, simplemente le ponemos branding y le ponemos false. Con esta opción de branding false vamos a poder ocultar esta opción que teníamos en la parte de abajo que nos mostraba el logotipo. Así que bueno, de esta forma la quitamos. ¿Qué más queremos hacer? Queremos quitar, por ejemplo, toda esta barra que no me interesa a mí personalmente, porque muchas de estas opciones, como puedes ver, yo no las quiero. Siento que son excesivas. Tú a lo mejor las quieres y las puedes dejar o las puedes editar, pero yo no la quiero. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente vamos a ir aquí y le podemos poner, bueno, queremos acceder al menú bar y le ponemos false, es decir, que no lo queremos. Entonces si voy a mi página y actualizo, ahora como puedes ver ya quitamos la barra del menú, pero todavía tenemos el toolbar, que son estos botones. Para personalizarlo puedes ir otra vez a la documentación y aquí tienes los toolbars y aquí están las opciones que tú puedes establecer. Entonces tú puedes leer toda esta información, pero básicamente te dicen de que tienes que agregar una cadena de texto con las opciones que tú quieres agregar y simplemente puedes agregarle aquí este símbolo que se llama pipe. Y este pipe te va a permitir poder decirle cuál quieres que sea la separación entre cada elemento. Y aquí están todas las opciones que tú puedes utilizar, te pone un montón de ejemplos y demás. Pero bueno, yo lo único que voy a hacer es que voy a ir a mi página, voy a agregar aquí la opción de toolbar. Entonces toolbar, dos puntos y agregamos la cadena de texto. Por ejemplo, si queremos los botones de deshacer y rehacer, se llaman undo y se llaman redo. Entonces guardo, voy a mi página y actualizo y ahora como puedes ver solo tengo dos botones.
Y obviamente el editor se hace un poquito más pequeño porque le eliminé botones y por lo tanto ocupa menos. Obviamente esto yo lo puedo cambiar con CSS para que abarque un tamaño mayor. Entonces, bueno, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a copiar una línea de código que ya tengo preparada y simplemente aquí la voy a eliminar. O más bien simplemente aquí la voy a pegar. Entonces la pego. Esta línea de código, como puedes ver, abarca bastante. Entonces la voy a poner así. Entonces yo aquí tengo las opciones que quiero utilizar. Por ejemplo, tengo la opción de deshacer y rehacer. Luego tengo un separador y luego quiero un botón para los estilos. Quiero un botón para poder cambiar el color de la fuente. Quiero el botón de negritas, de italic. Quiero los botones, por ejemplo, para alinear a la izquierda, al centro y a la derecha, junto con el botón de justificar. Y luego quiero también los botones de Audent y Ident que me van a permitir identar código. Incluso aquí también tengo un plugin que se llama imagen. Esto lo voy a eliminar porque ahora en un momento te lo voy a mostrar. Pero bueno, me va a quedar así la cadena de texto. Recuerda que todas las opciones las tienes aquí. Por ejemplo, en este enlace le das un clic y aquí vas a tener todas estas opciones donde te describen qué es lo que hace cada una de ellas. Como puedes ver, son muchísimas opciones. Entonces yo aquí ya puse las que a mí me gusta utilizar. Entonces voy a ir a mi página, voy a actualizar y ahora, como puedes ver, ya tenemos todas estas opciones. Tenemos la opción, por ejemplo, para agregar encabezados, a lo mejor para cambiar el color, agregar negritas, alinear el texto y demás. Bueno, ¿qué más queremos hacer? Bueno, este status bar a mí, por ejemplo, no me gusta, lo quiero quitar. Bueno, podemos hacerlo. Entonces simplemente asegúrate que después de la coma agregas tu status bar y le pones un false. De esta forma le voy a decir que no quiero status bar, solamente quiero el editor muy básico. Bueno, ahora queremos trabajar con plugins porque hay un montón de plugins que podemos utilizar. Por ejemplo, para poder agregar imágenes, para agregar tablas y bueno, hacer un montón de cosas más. Entonces hay algunos plugins que son de paga y otros gratuitos, pero simplemente te vas a la opción de plugins. Y aquí vas a tener los plugins premium primero te los muestran, son todos estos y aquí puedes ver qué es lo que hacen. Y luego tenemos los plugins de código abierto, los cuales están bastante bien y te van a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay plugins para guardar el contenido automáticamente, hay plugins para detectar los enlaces de forma automática, hay plugins, por ejemplo, para pasar a pantalla completa el editor y, por ejemplo, tenemos el plugin para trabajar con imágenes. Entonces le voy a dar un clic y aquí tenemos la documentación de cómo lo podemos utilizar. Para utilizar los plugins, la verdad es que es muy fácil. Simplemente tenemos que agregar la propiedad de plugins junto con los plugins que queremos usar. Por ejemplo, queremos usar el de image. Entonces esta línea nosotros la podemos copiar. Podemos ir a nuestro código y simplemente la podemos pegar. De esta forma ya tenemos el plugin activo. Ahora lo tenemos activo, pero tenemos que personalizar nuestro toolbar para agregarle un botón. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es agregar el símbolo de pipe y vamos a agregarle que queremos el botón de image. Entonces voy a ir a mi página, voy a actualizar y ahora, como puedes ver, tengo un botón de imagen. ¿Cómo le hago para agregar una imagen? Bueno, pues agregamos el texto donde nosotros vamos a querer agregar la imagen. Por ejemplo, lo voy a centrar, vamos a ponerle aquí el texto en negrita. Supongamos que aquí lo quiero agregar la imagen. Bueno, presiono el botón y aquí me va a permitir poner una dirección. Ahora, este editor no nos permite arrastrar y soltar, tenemos que poner una dirección. Por ejemplo, yo aquí tengo la página de Unsplash con una fotografía y simplemente le puedes dar clic derecho, abrir imagen en una nueva pestaña y puedes copiar esta dirección. Otra forma es que le des clic derecho, copiar el enlace de la imagen. Y este enlace es el que puedes pegar aquí. Aquí le puedes establecer cuánto quieres que tenga la imagen de ancho y alto. Por ejemplo, le voy a poner 400 píxeles de ancho y 320 de alto. Doy en guardar y automáticamente, como puedes ver, me agrega la imagen. Esta imagen luego la puedo editar, por ejemplo, si le doy clic derecho, o la puedo arrastrar para hacer más pequeña. También, por supuesto, la puedo acomodar y bueno, puedo hacer todas las opciones que ya tengo aquí arriba.
Así que así se utilizan los plugins y hay muchísimos y se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, de este plugin de la imagen hay muchas cosas que tú puedes hacer. Obviamente yo no te las voy a explicar, pero si quieres hacer cosas más avanzadas, te recomiendo que entres a la documentación y puedas leer un poco más acerca de esto. ¿Qué otros plugins son interesantes? Bueno, tenemos por ejemplo plugins para poder agregar tablas. Aquí está este plugin, como puedes ver también es sencillo y también se utiliza bastante. Tienes plugins para contar palabras, tienes plugins por ejemplo para hacer búsquedas y bueno, tú aquí los puedes ver y puedes implementar los que tú quieras. Pero bueno, de momento ya tenemos un editor listo. Ya por último lo que te voy a enseñar es cómo podemos acceder al contenido del editor para que luego podamos hacer lo que queramos con él. A lo mejor se lo queremos mandar a un servidor, a lo mejor lo queremos guardar en una base de datos o hacer lo que tú necesites. Bueno, pues para eso yo agregué este botón de enviar. Entonces voy a ir a mi código HTML y recuerda que este text area nosotros lo teníamos dentro de un formulario y dentro del formulario yo tengo el botón de submit. Bueno, yo lo que quiero hacer con JavaScript, para este caso en particular, porque hay varias formas de hacerlo, pero para este caso lo que quiero hacer es que cuando presionen el botón de enviar, el formulario no se envíe. Yo quiero parar ese envío de los datos, quiero procesarlo con JavaScript y luego yo haría la petición con JavaScript al servidor. Así es como yo lo haría. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es ver cómo podemos acceder al contenido. Entonces, esto es muy sencillo. Primero que nada tenemos que acceder al formulario con JavaScript. Queremos agregarle un event listener para detectar cuando queremos enviar los datos. Queremos parar esos envíos de datos y luego queremos ahora sí tomar el contenido del editor. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir a nuestro archivo de JavaScript y lo primero que voy a hacer es aquí crear una variable que se llame formulario. Y quiero acceder al formulario. Esto lo hacemos de varias formas, pero yo lo voy a hacer con un document getElementById. Entonces quiero acceder al formulario mediante este ID que yo tenía. Así que le ponemos formulario y de esta forma aquí lo tengo. Bueno, pues quiero acceder al formulario y quiero agregarle un event listener que va a ser de tipo click para escuchar cuando el usuario intente enviar el formulario. Y por cierto, no es click, es un evento de tipo submit, es decir, cuando el usuario intente enviar el formulario. Entonces, cuando intente enviarlo, yo aquí quiero acceder al evento para decirle que quiero ejecutar el método de prevent default. Este método es el que me va a permitir prevenir de que el formulario se envíe, porque si yo no pongo esta línea de código, lo que va a suceder es que este botón, como tiene el type submit, cuando presiona el botón, la página se va a recargar, porque en el formulario no le agregué el atributo de método ni el de acción. Entonces se va a recargar. Yo no quiero que se recargue. Entonces lo vamos a hacer con prevent default para prevenir eso. Ahora queremos acceder al contenido. Yo aquí voy a poner un console log que por ejemplo diga enviando. Voy a guardar. Voy a ir a mi página. Voy a abrir mi consola presionando control F12. Voy a ir a consola. Más bien solamente presionas F12, perdón. Voy a actualizar y como puedes ver aquí me marca una pequeña advertencia. No le hagas mucho caso, es una advertencia, no es un error, no pasa nada. Y entonces cuando presiona el botón de enviar, como puedes ver, ahí está, se ejecuta el código. Bueno, yo no quiero que diga enviando, yo quiero acceder al contenido del formulario. Entonces voy aquí a crear una variable que se va a llamar contenido. Y para poder acceder al contenido, lo que tenemos que hacer es acceder otra vez a TinyMCE. Tenemos que acceder al editor activo. Esto lo hacemos con Active Editor. Y luego tenemos un método que se llama getContent. GetContent, aquí dentro le podemos pasar como valor un objeto con las opciones. Por ejemplo, le podemos poner la opción de format y le voy a decir, ok, quiero que me obtengas el contenido del editor activo en formato de texto. Y entonces ya lo voy a guardar dentro de esta variable. Y esta variable yo le puedo hacer lo que yo quiera con ella. La puedes enviar a un servidor mediante una petición, puedes editarlo, puedes hacer lo que tú necesites. Yo de momento solamente voy a poner un console log para mostrar ese contenido en consola. Entonces voy a guardar, voy a mi página, voy a actualizar y vamos a ver si funciona. Presiono en enviar y como puedes ver aquí me aparece el texto que aquí tenía.
Vamos a agregar otro párrafo aquí que diga, por ejemplo, editor TinyMC. Le voy a cambiar a lo mejor, por ejemplo, el texto. Supongamos que ahora queremos que sea negro, queremos centrarlo. Aquí está. Presiona en enviar y como puedes ver tenemos el texto. Ahora normalmente lo que quieres hacer es guardar este texto pero junto con las etiquetas, porque esas etiquetas las quieres guardar en la base de datos o las quieres mandar al servidor. Entonces de esta forma obteníamos el texto, pero si quieres obtener todo completo junto con las etiquetas, simplemente elimina esta opción y cuando actualizas, cuando presionas el botón de enviar, ahora como puedes ver tenemos texto, pero aquí tenemos las etiquetas. Por ejemplo, este texto que teníamos es un H1, el cual está centrado. Luego tenemos un span en el cual estamos dando el color. Luego tenemos el texto y bueno, tenemos el resto de los elementos, incluyendo por ejemplo la imagen. La imagen aquí la tengo seleccionada. Como puedes ver tiene esta dirección. Así que de esta forma ya accedemos también al contenido del editor para que puedas hacer lo que tú quieras con él. Y bueno, se pueden hacer muchísimas cosas más. Yo te recomiendo en verdad de que veas la documentación para que tú entiendas todo lo que se puede hacer. Este editor tiene muchos eventos, tiene muchos métodos, se puede hacer de todo. La verdad es que a mí me encanta y yo siempre es el que utilizo para mis proyectos. Así que bueno, espero que hayas aprendido mucho. Si te gustó el video, como siempre, dale manita arriba, suscríbete para más tutoriales y sin más que decir, nos vemos en la próxima.